Esta es la historia de un chico de 14 años que venía de un hogar sustituto y tenía muchas cosas con las que estaba luchando. Pero en algún momento del camino, alguien le habló sobre Kingdom City Youth y él fue a Kingdom City Youth y encontró a Jesucristo. ¿De acuerdo? Y su vida fue transformada de manera radical. Volvió a la escuela y comenzó a compartir el evangelio con sus amigos, y sus amigos vinieron a Jesús uno tras otro. Estaba tan emocionado que quería iniciar un grupo de jóvenes en su escuela. Lo maravilloso de ser un nuevo cristiano, ¿verdad? Todo es posible. Y él quería empezar pero la escuela no le permitió iniciar un movimiento juvenil. Así que ideó un plan y le preguntó al director, ¿puedo tener una reunión de oración antes de clases? Y obtuvo el permiso. Invitó a todos sus amigos y aunque sus padres no los dejaban ir a la iglesia, todos llegaban temprano para orar. Pronto, más de 20 jóvenes llegaban temprano diariamente a la escuela para empezar a orar. Casi todos ellos eran nuevos cristianos que estaban orando dentro de la escuela. Y luego un día, este chico estaba en clase, en una de sus materias, y bueno, observando a su profesora, sintió muy fuertemente que algo no iba bien, que algo pasaba en la vida de su profesora. Así que se acerca a la profesora, le habla de Jesús, le da una tarjeta de "Sé nuestro invitado" y ella va a Kingdom City y acepta a Cristo en Kingdom City, ¿vale? Ella vino a Kingdom City. Ella sigue en nuestro campus, sigue asistiendo a la iglesia. Todo esto gracias a un niño de 14 años cuya vida fue transformada por el Evangelio de Jesucristo. ¿Está bien? Transformado. Pero no es solo eso. La vida de Cristo y el bautismo del Espíritu Santo comenzaron a desbordarse en su vida. Como ves, la vida de Cristo no estaba destinada a ser simplemente un encuentro para ti y permanecer en ti. Estaba destinado a contagiarse a todos los que te rodeaban. Es tan poderoso que se desborda. Todos conocemos esa famosa frase que dice, tú y tu familia serán salvos. Amén. ¿Por qué se hace esta misma afirmación? Porque la implicación que conlleva la salvación de Cristo y el bautismo del Espíritu Santo es tan inmensamente grande, tan poderosa, tan influyente, que no podrías contenerla dentro de tu propio cuerpo. De hecho, se desborda de ti, de tu vida, y toca los radios de influencia a tu alrededor, y todos son alcanzados por esa presencia de Dios. Así que piensa en esto. Te levantas por la mañana en tu casa, donde quiera que estés, y comienzas a orar en lenguas. Piensas que solo eres tú y Dios en tu habitación, pero eso se desborda en tu casa. Probablemente se desborda hacia la casa de tu vecino. Es conmovedor, porque ¿cómo se puede abarcar la vida de Cristo? ¿Cómo se puede abarcar la salvación de Cristo y contenerla en las limitaciones de un cuerpo humano o a las cuatro paredes de una habitación? Ciertamente el poder de Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, cuando se mueve y se desborda Amén. en nuestras vidas. Por lo tanto, hoy quiero hablarles sobre la sobreabundancia y el poder transformador del Espíritu Santo. Bien. Al escuchar sobre esta joven de 14 años, el poder transformador del Espíritu Santo es innegable. Imagina a un chico de 14 años que asiste a Kingdom City Youth y pronto se celebrará la conferencia de Kingdom City Youth. Piénsalo. ¿Está ahí para desbordarse? ¿Podemos todos ser parte de esa sobreabundancia? Claro. Que esto podría tener un impacto en las generaciones. Estoy seguro de que cada persona en esta sala conoce a un joven adulto, a un adolescente, a un niño pequeño. Quizás viven en los mismos apartamentos que tú. Quizás son amigos, el amigo de tu hijo. Quizás es un sobrino. Pero, ¿alguna vez has pensado, mi sobreabundancia es que voy a llamar a mi hermana y decirle, oye, trae a los niños a la reunión de adolescentes, yo lo pagaré y creo que lo harán muy bien? Eso es sobreabundancia. No voy a limitar esto solo a mí. No es esta conexión y relación secreta que solo tengo con Dios. Es mi elección, es mi relación, es privado. No, no lo es. Sobreabunda y trae consigo una transformación en la vida de las personas. Esa es la vida que llevamos. Ese es el Espíritu Santo que llevamos. Déjame mostrarte algunos ejemplos en la Biblia. El primero del que quiero hablar es la transformación de Pedro. Conocemos al apóstol Pedro, pero piénsalo,
su transformación. Voy a retomar la historia aquí en Mateo 26, en el versículo 69. En esta parte Jesús ha sido arrestado. En medio de la noche fue arrestado. Los discípulos estaban tan conmocionados que ahora habían llegado a este punto en el que Jesús fue arrestado. Había miedo e incertidumbre. No sabían qué pasaba. En el versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Una criada se le acercó diciendo: Tú también estabas con Jesús de Galilea. Él lo negó ante todos. No sé de qué hablas. Al salir a la entrada, otra lo vio y dijo a los presentes: Este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negarlo. No, yo no conozco a ese hombre. Luego dice: otros se acercaron y dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, porque tu acento te delata. Entonces él empezó a jurar: no conozco a ese hombre. Estaba tan intimidado. Y seamos justos, probablemente era una situación muy aterradora, donde toda una comunidad se estaba movilizando y toda una orden religiosa de esa época estaba fuertemente. Estas son personas de influencia, estas son personas con posición y autoridad. Estas personas realmente pueden hacerte la vida muy difícil y por eso él estaba intimidado. Estaba asustado durante todo ese proceso, pero ahí está él. El miedo, la intimidación lo paralizaron por completo y no podía moverse. Ese trauma, ese miedo, ese pánico que llega y se apodera de nuestra vida y no tenemos el valor de compartir a Cristo. No tenemos el valor de compartir nuestro testimonio. No tenemos el valor ni siquiera de identificarnos como cristianos con Dios. Podemos tener momentos así. Seamos sinceros, podemos tener momentos así, pero como sigue la historia en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, entonces llega el día de Pentecostés. ¿De acuerdo? Veamos, Hechos 2, 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, posándose sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús sabía muy bien que las situaciones de este mundo, ya fueran de origen humano o demoníacas, traerían tanta presión y tanta intimidación a nuestras vidas que terminarían por paralizarnos. Tomaremos la vida de Cristo que hemos recibido y la guardaremos profundamente en nuestro corazón, pero nunca dejaremos que se desborde. Y él sabía que necesitábamos un bautismo del Espíritu Santo. Él les dijo a los discípulos: esperen en Jerusalén hasta que reciban este poder de lo alto. Esperen por este poder, porque yo entiendo las intimidaciones y el miedo que pueden apoderarse de ustedes. Entiendo que se van a contener y harán que su salvación sea pequeña, cuando su salvación fue diseñada para ser grande y desbordante. La mantendrán pequeña. Y allí, en el día de Pentecostés, vino este movimiento del Espíritu Santo, el sonido del cielo, el viento impetuoso llenando todo el lugar. Lo interesante es que hubo suficiente fuego en este bautismo que cada uno de ellos recibió. Lo que está tratando de decir es que el bautismo del Espíritu Santo es suficiente para cada uno de nosotros en la sala. No está limitado a unas pocas personas y otros no lo reciben. Había suficiente fuego, había suficiente presencia, hubo un mover de Dios y el fuego de Dios vino sobre cada uno de ellos y fueron llenos del fuego. Porque un bautismo de fuego, el fuego elimina todo lo que no debería estar en ti. Fuego. El fuego destruye todo lo que no debería estar en ti. Si el miedo y la intimidación, si mi personalidad introvertida, si mi naturaleza y mi historia, si mi trauma me detienen, entonces lo que necesito es el Espíritu Santo y un bautismo de fuego. Necesito un fuego que pueda ir hacia atrás en mi historia y pasado. Necesito un fuego que pueda ir hasta mi dolor y mis heridas y eliminar aquello que me impide ser un instrumento del desbordamiento de la vida de Dios y del poder de Dios. Por eso les mandó fuego. Amén. Pero el fuego también refina lo que es bueno.
no solo destruye lo malo, sino que también refina lo bueno. El deseo mismo de tu corazón, el anhelo mismo, ahora se vuelve agudo, se vuelve fuerte, se vuelve poderoso. Pero no solo estaban llenos del Espíritu Santo y de fuego. Él les dio el don de hablar en lenguas, porque sabía que habría momentos en el camino de tu vida en los que perderías la pasión, en los que perderías el celo. Y cuando eso suceda, te dio este don de hablar en lenguas para reavivar el fuego de nuevo, para recuperar esa pasión, para volver a tener ese fluir. Todos pasaremos por temporadas en las que el fuego intentará apagarse en nuestro corazón. Entonces volvemos a Dios, empezamos a hablar en lenguas, comenzamos a orar en lenguas y entonces la pasión regresa, el fuego se enciende, el hambre de ver a los perdidos venir a Cristo se restaura en nosotros. Así que no solo recibiste un bautismo, recibiste un don para mantener ese bautismo, para mantener ese fuego ardiendo fuerte y encendido en tu vida. No puedes salir con estoy pasando por un momento difícil, ora en lenguas, ¿de acuerdo? Dices, acabo de pasar por, me lastimaron, ora en lenguas. Dices, las cosas están muy difíciles en este momento en mi vida. Ora en lenguas, porque orar en lenguas reaviva el fuego y devuelve la pasión. Te recuerda quién eres y cuál es tu llamado, que tu salvación no era para guardártela solo para ti mismo. Tenía que desbordarse de tu vida. Un joven de 14 años entendió eso, y el fuego se desbordó de él, y siguió creciendo, porque no lo restringió solo a su propia vida. Él dejaba que fluyera constantemente fuera de él. Este hombre, Pedro, tenía miedo. Estaba lleno de temor, estaba intimidado. Todo lo que el enemigo le lanzó con el arresto y la muerte de Jesús lo paralizó. Estaba paralizado por su miedo. Renunció a todo y simplemente se alejó, y entonces vino el Espíritu de Dios. Justo en ese momento, durante el bautismo, un hombre asustado estaba allí de pie. Y tal vez puedas identificarte con eso. Y allí el Espíritu y el fuego de Dios vinieron sobre él. En Hechos 2:14 se muestra cómo este hombre asustado, intimidado, tal vez decepcionado, quizás frustrado, desilusionado, en el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2:14, este mismo Pedro del que leemos se pone de pie junto con los 11. Antes de eso, se escabullía hacia las esquinas, se escondía en las sombras, negaba a Dios. Ahora, en el bautismo del Espíritu Santo, está de pie junto con los 11. Alzó la voz, les dijo, varones de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, sea esto notorio para ustedes, escuchen mis palabras. Un hombre transformado, su voz, su fortaleza, de ser un negador a un hombre que dice, escúchenme, yo conozco el camino de la salvación. ¿Cómo pudo un hombre temeroso volverse tan valiente? Le tenía miedo a una sola persona, pero ahora se pone de pie con valentía ante una multitud de personas. ¿Cómo se transformó? ¿Qué fue esto? Aquello representó el bautismo del Espíritu Santo. Un hombre tímido y temeroso se transforma de repente en alguien valiente y fuerte, hablando a todos aquellos que residen en Jerusalén y Judea. Mira, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, debe transformarte en una persona que rompe con tus limitaciones y tus miedos y te convierte en alguien que puede hablar con valentía y autoridad. La transformación es asombrosa. Esa gran autoridad con la que habla es algo que hay que admirar, esa firme convicción en su voz para decir, presten atención a mis palabras, escúchenme. Bien, para que Él tuviera ese cambio, eso fue la obra del Espíritu Santo. Él puede tomarnos en nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras heridas y quebrantos y puede hacernos un instrumento tan valiente y con autoridad para hablar. No termina ahí. En el versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba.
Antes de eso apenas tenía las palabras. Ahora, hay una autoridad, hay una claridad. Si lees este sermón desde el versículo 14 hasta el versículo 40, verás lo elocuente que es. A veces pensamos que no tenemos las palabras. Probablemente no encuentres en este momento las palabras, pero en el Espíritu Santo hay un argumento claro y una articulación que se comunica directamente a la multitud que lo escucha. ¿Cómo fue que de repente se volvió elocuente, claro, y logró presentar su argumento para convencer a quienes no creían hasta que pudieron creer? En el versículo 41 dice, entonces los que recibieron su palabra con alegría. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué fue lo que entró en su voz que al salir la palabra realmente los alcanzó? Los cambió, los convenció, los inclinó hacia la palabra de Dios. ¿Cuál era aquella profunda unción en su voz? ¿Cuál era la unción en el discurso que presentó? ¿Qué fue lo que hizo que un hombre que ni siquiera podía decir yo estuve con Jesús se convirtiera en alguien capaz de hablar con tal claridad que los corazones de las personas fueron transformados? Había alegría en su corazón. ¿Cuál era la unción en su vida y en su voz que hizo que el que rechazaba se convirtiera en el que recibía con gozo a Jesucristo? Y aquel que no podía hablar con ni uno solo de ellos, ahora habla con miles de ellos y puede pronunciar la palabra. Fueron bautizados. No solo recibían la palabra, sino que también se bautizaban. Y ese día se les sumaron 3,000 almas. Amén. Observa su poder transformador. No hay manera de evitar este poder transformador del Espíritu Santo. No sé por lo que estás pasando y a veces el enemigo viene e intenta asustarte. 3 veces vinieron a él y le dijeron, eres un seguidor de Jesús. Cada vez debió de sentir más miedo, temor e intimidación y debió haber sido una opresión. 3 veces se encogió ante su miedo. Pero cada vez, esta es mi traducción, por cada vez que el enemigo lo asustó, el enemigo dijo, traeré 1,000 almas. 3 veces, 3,000 almas vinieron a Jesucristo. Mira, Dios siempre gana. Dios siempre gana. La situación puede parecer aterradora y oscura, pero al final 3,000 personas escucharon el Evangelio, lo aceptaron, fueron bautizadas y unidas a la casa de Dios. Debemos aprender cómo recibir el bautismo, cómo hablar en lenguas, hasta que la transformación llegue a nuestra alma. No podemos dejar que nuestra personalidad, nuestros antecedentes, nuestra historia o nuestros traumas nos frenen, porque el poder del Espíritu Santo es liberarnos de esa limitación. Amén. Ahí estás. Amén. Permítanme contarles otra historia increíble, increíble. Esta es la transformación del apóstol Pablo. En aquellos tiempos se le llamaba Saulo y su historia también es extraordinaria. En Hechos capítulo 8. Lo retomo desde el versículo 3. Hechos capítulo 8. Pablo, Saulo se sentía totalmente convencido de que los cristianos estaban fragmentando el propósito y el llamado judío. En su fervor nacionalista venía a sofocar a este grupo que estaba rompiendo con lo que él quería para sí mismo y para el pueblo judío. Y entonces lo que hizo el versículo 3, Hechos 8, versículo 3, en cuanto a Saulo, hacía estragos en la iglesia. Escuchen, ¿cuántos de ustedes causan estragos en la iglesia? Este tipo causa estragos en la iglesia. ¿Está bien? Lo máximo que puedes hacer es quedarte dormido en la iglesia o algo así. Amén. ¿Está bien? No está nada mal. Está bien. El sermón es tan relajante que te quedas dormido. Lo tomo como un cumplido. ¿Está bien? La gente dice que tengo una voz relajante, ¿vale? Tal vez te ayude a conciliar el sueño. Oye, has tenido un día duro. Toma una siesta. Está bien. Amén, está bien. Pero este hombre, lo siento, pero este hombre causó estragos en la iglesia, ¿vale? Simplemente lo arruinó todo. Simplemente lo destrozó. Miren eso, entrando en cada casa y llevándose a los hombres y mujeres a rastras, encarcelándolos.
Él realmente estaba yendo en contra de la iglesia. Él estaba yendo en contra de la familia, dividiendo familias. Él los arrastraba con una agresividad, con una violencia, con una convicción muy oscura de que lo que hacía era correcto y verdadero. ¿De acuerdo? Él iba a detener este mover de Dios. Él estaba dispuesto a resistir al Espíritu Santo, el mensaje de la salvación y el nacimiento de la iglesia. Estaba tan convencido de que tenía razón, totalmente decidido. ¿Puedes cambiar? Una persona así, tan aferrada a sus costumbres, tan involucrada con su sistema de creencias, tan convencida de que tiene razón por la situación en la que está. Probablemente todos conocemos a alguien así. En algún lugar conoces a una persona y piensas, oh, no lo sé. Esta persona nunca escuchó el Evangelio y nunca vendrá a Cristo. Pero mira, probablemente no sean tan malos. Como este Saulo que pronto será Pablo, probablemente no sean tan malos, ¿verdad? Aquí está él. Luego pasa a Hechos capítulo 9 y en el versículo 1 no solo causó problemas en la iglesia de Jerusalén, sino que decide ir a Damasco y atrapar a los cristianos. Entonces Saulo, Hechos 9:1, todavía respirando amenazas y muerte. Entiendo que puedes estar hablando de amenazas y muerte, pero puedes estar respirando. Cada respiro que damos es la muerte. ¿Puedes imaginar cuán amargado debe estar tu espíritu? ¿Qué tan retorcida debe estar tu visión del mundo para que cada respiro, y ese es el término que usa la Biblia, él respiraba amenazas y muerte? Era tan hostil, estaba tan decidido a destruir la iglesia. Estaba tan obsesionado con eso y se movía con ese propósito contra los discípulos del Señor. Va al sumo sacerdote, pide cartas para que se las den y así poder ir a las sinagogas en Damasco. Puede encontrar personas que son judías y que han venido a Cristo. Puede reunirlas, puede encadenarlas, puede atarlas y arrastrarlas hasta Jerusalén. Estaba decidido, ¿sabes? No solo en la ciudad. Voy a la siguiente ciudad. Mira su pasión, aunque esté equivocada. Mira el celo con el que iba. Mientras viajaba, versículo 3, mientras viajaba, se acercó a Damasco y de repente una luz lo rodeó desde el cielo. Cayó al suelo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Tiene un encuentro. Jesús viene en este encuentro asombroso. Va en su caballo hacia Damasco y la presencia de Dios se manifiesta. Sabes, necesitamos orar por encuentros. Hay personas, ¿sabes? Y necesitamos ser lo suficientemente valientes para decir, Dios, ¿podrías encontrarte con ellos en un encuentro sobrenatural? Si los encuentros sucedieron en el libro de los Hechos, fue escrito para que tú puedas reclamarlo y decretar un encuentro. No está escrito allí solo para ellos, porque donde los discípulos se sentaron en la autoridad espiritual de ese día, nosotros nos sentamos en la misma posición celestial donde ellos se sentaron. Y si pudo sucederle a la iglesia en los primeros días, puede sucederle a la iglesia ahora. Nos corresponde a nosotros demandar, declarar y desatar lo sobrenatural. Encuentros personales con Jesús, encuentros con el gran poder de Dios, con sanidad, con milagros, encuentros a través de los sueños, que Dios pueda venir y detener a alguien en el camino por el que se está alejando, o yendo directamente en contra de la iglesia. No tengas miedo. Ese poder está en tu boca. Es a través del poder que está dentro de ti. Así es como Dios se mueve. Son las palabras que tú declaras las que Dios toma y las convierte en realidad. No te intimides. No pienses que es tan imposible. Abre tu boca. Declara el milagro. Declara la sanidad. Declara el milagro. Decláralo. Hay un poder dentro de ti. Estás lleno del Espíritu Santo. No guardes silencio. No permitas que las circunstancias lleguen a intimidarte. Libera todo lo sobrenatural. Provoca encuentros en las personas que te rodean.
Deja de hacer oraciones patéticas. Haz una oración valiente, ¿de acuerdo? Haz una oración audaz. Libera una oración audaz. Se dice que estamos sentados en lugares altos. No estás en lugares bajos, estás en lugares altos. Lugares altos significa lugares celestiales. Lugares altos significa autoridad. Lugares altos significa declarar. Lugares altos significa que yo libero sanidad sobre tu vida. Yo ahora mismo demando un milagro. En el nombre de Jesús. Traigo la presencia del cielo en el nombre de Dios. Exígelo. Ora y verás venir el reino de Dios. Y aquí vino Jesús y él cayó. Y de repente, versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Su mundo se vino abajo. Él respiraba amenazas y muerte. Y de repente, el sonido de su voz y sus palabras cambiaron por completo. Estaba tan seguro, estaba tan convencido. Él sentía que estaba sirviendo a Dios. Él sentía que esto era lo correcto. Él sentía que esto era lo correcto. Él creía que los cristianos erraban. Tengo razón, hay gente así. ¿Quiénes son aquellos cuyos corazones están tan convencidos por su visión del mundo, ideología o antecedentes? Oscurecido en ese mundo. Y luego un encuentro. Y de repente, ya no están tan seguros. De repente las convicciones y aquello en lo que se basaban son como arenas movedizas que simplemente se deslizan y sienten cómo se desmorona todo su mundo. Creían estar sobre la roca de la verdad, pero en realidad eran arenas movedizas e inciertas. Y su mundo comienza a desmoronarse. Y claman, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, Jesús puede venir y decir, oye, estás trabajando en mi contra. Quiero que trabajes para mí. Jesús puede aparecer de esa manera. Vemos esto tan claramente en las Escrituras. ¿Por qué no declaramos y liberamos eso que Jesús vendrá y les hablará? Y Jesús dice, te es difícil, vas a luchar con todo este proceso, aquí vas a perder, no vas a ganar. Muy bien, se lo dice. Él está temblando, versículo 6. Está asombrado. Está como qué. Todo en lo que creí, con todo mi corazón y todo lo que hice, terminó destruyendo familias. Arresté personas. Tenía asesinato en mi corazón. ¿Podría ser que absolutamente todo estuviera saliendo mal? Y llega justo en el preciso instante del final de sí mismo. Nada en lo que creía puede ya mantenerse en pie por más tiempo. Dios en un instante puede hacer esto. Este es el poder del encuentro. En un instante puede llevar a una persona a ese lugar donde converge toda su visión del mundo, su argumento, su intelecto, su emoción, todo aquello por lo que luchaba. Eso, me voy. Entonces él le pregunta, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Observa cómo un hombre que se oponía a Cristo se convierte en un hombre que se rinde por completo y se entrega a Cristo. La historia dice que si pasamos a Hechos 9, esta vez al versículo 17, y Dios envía a un hombre llamado Ananías. Él dice, quiero que vayas a orar por Saulo. Al principio, Ananías no quiere ir porque hasta donde él sabe, este hombre está persiguiendo a la iglesia. Y Dios le habla a Ananías y le dice, está bien, tengo un plan para él. Ve, versículo 17. Y Ananías fue, entró en la casa, puso las manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Sé lleno del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Este es uno de los movimientos más... Los movimientos anticristianos se vuelven mucho más intensos en tu Biblia, y Cristo simplemente entra. No debes tener ningún miedo. Este es tu Dios. Este es a quien adoras. Este es el Dios que viene y el Espíritu se llena del Espíritu Santo. Dios no se está reservando nada. Aunque Él fue tan duro, tan cruel y tan malo con la iglesia, recupera la vista.
recibe el Espíritu Santo. Y él se levanta de inmediato y es finalmente bautizado en agua. El poder de Dios y la inmensa gracia de Dios desciende suavemente sobre él. No olvidemos esto. En todo lo que atravesamos, en todos los rumores que escuchamos, en todas las amenazas que llegan a ti, en todos los temores y mensajes que traen intimidación y miedo, ¿de acuerdo? Siempre te preguntas cómo lograban traer toda esta intimidación sin redes sociales. Pero de alguna manera el enemigo lo hacía. Aún así, ellos seguían asustados con algunas de estas cosas y todo lo que venía, y Dios intervino. La historia no termina aquí, porque mientras él estaba lleno del Espíritu Santo, mira el versículo 20, inmediatamente predicó a Cristo en las sinagogas. Inmediatamente predicó. El hombre que se oponía a la iglesia, que se oponía al evangelio, que se oponía a la cruz, él llegó tan amargado, con asesinato y amenazas en cada aliento. Ahora Cristo se encuentra con él, lleno del Espíritu Santo. Ahora está predicando a Cristo. Está hablando de Cristo, el poder transformador del Espíritu Santo. No podía guardar su salvación para sí mismo. No podía contenerlo. No podía decir, Dios, soy terrible, tú me salvaste. Gracias, me quedaré aquí parado por el resto de mi vida. Ahora todo fluía de él, inmediatamente, no mañana, no la próxima semana, no en 3 años, no después de 6. Gases de efecto invernadero. Inmediatamente predicó a Cristo en la sinagoga a las mismas personas que iba a arrestar y meter en prisión. Ahora predica que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos estaban asombrados. Por supuesto, tú también te asombrarías. Este es el tipo que estaba matando cristianos y ahora está predicando acerca de Cristo. Ahora la mayoría de nosotros diríamos, ¿está seguro o no? ¿Está fingiendo? Así que probablemente seremos cínicos al respecto, pero había algo en la manera. Él predicaba a Cristo y al Hijo de Dios. Había algo único en la forma en que lo explicaba, que era realmente poderoso y muy convincente. Y Saulo, versículo 22, y Saulo creció cada vez más en fortaleza y dejó confundidos a los judíos que habitaban en Damasco, él estaba demostrando su capacidad para llevar la palabra de Dios y probarles que Jesús es el Cristo. Así que ni nuestro miedo, ni las sombras de nuestro pasado, ni nuestra incredulidad nos impiden ser instrumentos que rebosan plenamente de la vida de Cristo y de su gran poder. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa, iglesia, para intentar limitar esa salvación o ese bautismo glorioso del Espíritu Santo. Eso debía fluir de nuestra vida. Debía tocar a aquellos. ¿Un hombre tan amargado puede convertirse en un hombre tan libre? Una pasión tan grande por predicar a Jesús. Todo esto sucedió simplemente porque alguien impuso sus manos sobre ellos y fueron completamente llenos del Espíritu Santo. Vamos, ¿acaso no les parece algo realmente increíble? Voy a pedirle al equipo de alabanza que pase mientras les cuento esta última historia. Esto es en Kingdom City, Singapur, y nuestros pastores, el pastor Andrew y Juni Leong, lideran nuestro campus. Recientemente ocurrió una tragedia en una de las familias de Kingdom City, Singapur. Una pareja que tenía 3 hijos pequeños, su hijo menor perdió la vida trágicamente. Fue triste, fue doloroso. Pero en todo ese escenario, la escuela a la que asistían los 2 hijos mayores, una escuela internacional, invitó a la familia y les dijo, para ayudarles en este proceso, ¿por qué no vienen a la escuela y hacen un servicio conmemorativo para su pequeño? Andrew, que tenía alrededor de 3 años y medio, fue quien falleció. Dijeron, vengan, traeremos a todos sus compañeros de clase y haremos un servicio conmemorativo. El pastor Andrew fue invitado a compartir la palabra de Dios. Lo interesante es que esta escuela no permitía ninguna predicación del Evangelio. Las palabras exactas de algunos de los maestros fueron: nunca hemos escuchado el nombre de Jesús en los pasillos de esta escuela. Eran muy estrictos respecto a cómo se hacía. Pero ahora
Las puertas se habían abierto mientras Andrew estaba allí para hablarle a la familia, a los amigos, a todos los estudiantes, a todos los padres. De repente supo que era el momento de predicar a Cristo en una escuela e institución que no permitía predicar a Cristo. Se puso de pie y les habló acerca de Jesucristo. Y luego dijo, este joven Andrew ahora está con Jesús. Si quieres a Jesús, dijo, si quieres verlo, la única manera de ir al cielo y ver a este joven, niño Andrew, es abrir tu corazón y recibir a Jesucristo. Y allí, en un instante, en el poder y la valentía, se ve el poder transformador del Espíritu Santo. El ambiente decía, no se predica el Evangelio. Las reglas exigían, no hablarás de Jesús. Pero entonces viene el Espíritu Santo y el ambiente cambia y predican a Jesús. Y absolutamente todos, cada una de las personas en esa sala, levantaron la mano hacia Jesucristo. Debido al ambiente, al cambio profundo y a la transformación gloriosa del Espíritu Santo. Tú y yo llevamos ese Espíritu dentro de nosotros. Nuestro papel es ser transformados y llevar el desbordamiento del Espíritu Santo a donde vayamos. Ven, ponte de pie conmigo. Permitamos que la presencia y el poder del Espíritu de Dios caigan sobre nosotros ahora. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came just to encounter your love. Your love surrounds us. Spirit of God, you fall fresh on us. We need your presence. Kingdom come. Your kingdom come. And your will be done. Your will be done. Here as in heaven. Spirit of God. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Here as in heaven. The atmosphere is changing now. Go have your way. For the Spirit of the Lord is here. Evidence is all around. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is Sabes, hay una sensación profunda de que, sabes, tengo la responsabilidad de influir positivamente en mi familia por medio del Espíritu Santo. Las personas aquí sabrán, Dios
que tú me pusiste en este entorno laboral porque debo llevar la atmósfera del Espíritu Santo en Cristo. Hay algunas personas aquí a quienes Dios ha asociado con diferentes contratos y acuerdos, pero hay un propósito más profundo para que puedas llevar la atmósfera y el Evangelio de Jesucristo a este grupo con el que estás firmando una alianza. Y Él no solo está abriendo un trato comercial, sino que está abriendo una alianza espiritual contigo. Algunos de ustedes, Dios los ha puesto en lugares como escuelas, como universidades, para ser testigos de Él. Y Él te está llamando a ser esa persona. Y sí, puede que tengas miedo, como hemos escuchado. Y sí, puedes decir, no tengo un buen testimonio. No he sido una persona increíble. He sido tan anticristiano o tan malo en mi testimonio cristiano. Y Dios está diciendo, yo trabajaré con eso. Yo te sanaré. ¿Pero me permitirías usarte? Así como Pedro se levantó y habló con tanta valentía. Así como Pablo regresó al lugar donde solía perseguir a otros. Ese mismo lugar pasó a ser el sitio donde ministraba. Y Dios nos está pidiendo esto a nosotros mientras llevamos Kingdom City al año de sobreabundancia. Al año de sobreabundancia y a un desbordamiento del Espíritu Santo. Y Él te está prometiendo una autoridad. Te está prometiendo milagros. Te lo está prometiendo. Esa manifestación del Espíritu Santo al tomar esa decisión. Así que, si me dirijo a ustedes, levanten sus manos al Señor. Dáselo. Alzad vuestras manos y decid, aquí estoy, Dios. Ven a cambiarme. Permítanme ser un instrumento en todos los negocios que realizo, en todas las personas que conozco. Déjenme ser un instrumento. Permítanme ser ese instrumento. No tengas miedo. Ten la valentía de decir, Dios, úsame. Déjame desbordarme. Tal vez en mi familia, tal vez en mi familia extendida, tal vez en mi lugar de trabajo. Siento que necesito convertirme en ese desbordamiento de la presencia y el fluir del Espíritu Santo. Y mientras alzáis vuestras manos, les concedo ahora toda la autoridad espiritual. Abro de par en par las puertas para ti. Libero este poderoso mover del Espíritu Santo para que seas completamente transformado. Y que tu ministerio sea un ministerio transformador. Donde quiera que vayas, lo que sea que toques, a quien sea que le hables, la vida de Cristo será liberada de ti hacia ellos. Toma esta autoridad, este don, este milagro, este poder sanador y toca vidas. Deja que la vida de Cristo se desborde desde ti. Oro por eso en el nombre de Jesús. Amén.